Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos otra vez aquí con don Oscar Mendoza, al cual agradecemos el tiempo, agradecemos su participación y sobre todo agradecemos el hecho de que guste compartir con nosotros pues el tiempo de investigación, el tiempo de curiosidad personal que ha tenido, y eso pues emana a una sabiduría que fortalece a una comunidad. Así como él pues le ha estado dedicando su tiempo y su espacio pues para satisfacer primeramente sus necesidades, pues la comunidad se nutre precisamente de esa investigación y de ese crecer de la persona. Ayer platicábamos y decíamos acerca de este gran libro desconocido, la Biblia. ¿Cómo es que ha fortalecido a algunos, ha desvanecido a otros? Y así como en la historia de Hechos de los Apóstoles alguien lo tumba y lo hace ser otra persona, pues así es la Biblia con quien gusta emergerse. Sin embargo, este libro de 15 siglos de construcción y de crecimiento, y a fin de cuentas llegar con alguien que es el que se encarga de darle seguimiento al mundo, que es Jesucristo y los apóstoles, pues cuando llega a la historia de darle forma, es donde empieza a tener un nuevo camino. Hoy platicaremos acerca del canon, o sea, cómo es que el compendio de libros, o el libro que nosotros tenemos en nuestra casa, en nuestra mano, es construido, es edificado. Y vemos también, o vamos a ver ahorita, un momento más, cómo no nada más la mano del hombre tiene la intervención, sino vemos también cómo la mano del Espíritu Santo entra para poder dar forma a lo que nosotros tenemos ahorita. Oscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias Enrique. Dijiste algo que es muy interesante ahorita, porque a veces el aspecto técnico nos pierde un poquito, no se vuelve, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo más importante en lo que es la Sagrada Escritura, y es precisamente la intervención del Espíritu Santo. Si nosotros no leemos la Biblia a la luz del Espíritu Santo, realmente no estamos haciendo nada, no aprendemos nada. Pues aprendemos algo de cultura normal, pero realmente no estamos recibiendo nada en nuestro interior, ¿no? Quisiera ahorita comenzar con una práctica que yo tengo para leer la Sagrada Escritura. Yo lo hago porque así lo he hecho toda la vida, y ya en mis clases que yo he tenido de Biblia a través de los años, yo ya lo he practicado, y me gustaría que algunas personas lo hagan porque es muy interesante. Primero, ¿qué recomendaciones hay? En primer lugar, yo hago esto cuando voy a empezar a leer la Sagrada Escritura. Me siento y pongo la Biblia en mi cabeza, fíjate nomás. Entonces, le pido al Señor sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder entender su palabra y hacer la vida. Y le pido también facilidad para expresarla cuando se presente la oportunidad de hacerlo, como en este momento. Yo fui tartamudo muchos años, yo no sé cómo estoy hablando ahorita realmente. Hablando de corridito. Dios es muy grande, pero pues es lo que le pido, que me ayude a expresarla, porque tú la puedes vivir, darle en tu corazón, pero realmente lo importante es expresarla, pero con convicción, ¿verdad? Con claro convicción, que sí. ¿no? Muy bien, en segundo lugar, yo pongo la Biblia sobre mi pecho, ¿verdad? Y le pido al Señor un corazón dócil para aprender a amarlo. Le pido un corazón sensible para interceder por los necesitados, y al Espíritu Santo que venga y me ayuda para realizar todo lo que Él quiere que yo haga. Así lo hago, aunque ya últimamente pues lo que hago es únicamente de paso, pero siempre paso mi Biblia por mi cuerpo, porque no es fetichismo, lo hago porque creo realmente en ello, ¿no? Luego la pongo en mi estómago, fíjate, para que se estremezcan mis entrañas al oír su voz. Habacuc 3:16 dice esto: y que vibren mis entrañas como un arpa al oír la palabra del Señor, ¿no? Y como dice también Ezequiel en el capítulo 3 de su libro, en el versículo 3, hijo de hombre,
alimenta tu vientre, llena tus entrañas con este libro que yo te doy. Y yo lo comí y su sabor era tan dulce como la miel. Mi vieja sabe que cada vez que me siento a leer la Sagrada Escritura ahí en mi cuarto, algo, yo siempre hago esto, ¿no? Ya el Señor sabe lo que yo le estoy pidiendo. Así y gracias a Dios que Dios me ha ayudado en mi vida con ese, si tú quieres, fetichismo. Lo amo porque amo la palabra del Señor y la quiero llevar siempre conmigo. Es como un signo en mi vida, ¿verdad? Yo lo recomiendo porque si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo para leer la Escritura, estamos mal. De hecho, ahorita que mencionas muchos de los símbolos que haces, cuando nosotros vemos en la celebración litúrgica la ordenación de un obispo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, se toma el evangeliario, se pone en la cabeza del obispo y se hace una oración para que el Espíritu Santo, a través de la Escritura, sepa guiar la mente y sepa guiar el sentido del obispo. En el caso de los sacerdotes es lo mismo, se pone el evangeliario y se pone la mano del sacerdote precisamente para que sea el evangelio quien guíe los pasos. Son signos. Sí, exactamente. Nuestra iglesia está llena de signos, todo, ¿verdad? En el bautismo, el agua, ¿verdad? En el pecho, el aceite, son signos. El hecho de yo hacer lo que hago es un signo, pero va acompañado de una oración muy fuerte. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida? Está en Deuteronomio. Esto se llama el Shema Israel. Eso es muy importante en nuestra vida y hay que ponerlo en práctica. El pueblo de Israel lo vive todos los días de su vida, ¿verdad? Dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, Él es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ella cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado, levantado, átalas a tu mano, ¿verdad? Como signo, ¿verdad? Colócalas en tu frente como señal y escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. Era un signo, acuérdate de las filacterias de los judíos. El Señor Jesús los criticó mucho porque ellos andaban precisamente con el Shema Israel, se lo ponían en la cabeza lo más grande que podían y se ponían las filacterias, ¿verdad?, en su brazo a la altura del corazón. Y ellas las daban presumiendo, pero era un signo realmente para ellos superficial y ellos creían que todo el mundo los viera, pero realmente ese es un signo muy profundo si lo entendemos. Por eso yo les recomiendo que lean Deuteronomio 6, el Shema Israel. Mira, esta recomendación que el Señor dio a Moisés todavía sigue viva dentro del pueblo hebreo. Yo lo puedo constatar cuando fui a Israel, hará unos 30 años. Pues me llamó la atención que en el hotel en que me hospedé en Jerusalén, todos los judíos que entraban por la puerta principal levantaban su brazo y tocaban el dintel de la puerta, ¿verdad? Le pregunté a uno de los empleados, yo entonces no sabía mucho de esto, a uno de los empleados del hotel que era judío, que por qué hacían eso, y me dijo que tocaban la mezuzá. Es una cajita que tienen en la entrada de los hoteles, pero también las tienen en sus casas. Así como tienen la estrella de David, tienen también esa cajita. O sea, una pequeña caja que contenía la lectura y la contiene del Deuteronomio 6, ¿verdad? Y así continuaba la tradición que este pueblo ha mantenido por 3000 años. Tengo entendido que la mayor parte de los judíos mantienen también esa tradición en sus casas. Pero lo importante aquí no es el hecho de que toque o no toque, es la fuerza que tiene la Escritura en la vida de muchas personas, ¿verdad? Y aunque muchas veces lo hacen de una forma superficial, sin embargo, es un signo muy hermoso. Nosotros como católicos, por muchos años mantuvimos el signo del agua bendita a la entrada de las iglesias. Sin embargo, continuamos con los signos de los sacramentos, como son el agua en el bautismo y el santo crisma del aceite de la confirmación.
Además, un signo muy hermoso es la santiguación al llegar a la iglesia y a la hora de la lectura del Evangelio. Es muy conveniente hacer vida estos signos y hay que hacerlos parte intrínseca de nuestra vida, ¿verdad? Ahorita que mencionas todo ese simbolismo que manejan los judíos, o podemos compararlo con la jaculatoria que muchos de nosotros hacemos, pues a la hora de levantarnos, ¿no? O sea, de que las primeras palabras o la primera oración sea: Padre, en tus manos pongo este día. Así es. Y listo, ¿no? O a la hora de los alimentos: Padre, te doy gracias por los alimentos que pones en nuestra mesa, ¿no? Entonces, no es precisamente que gracias a la oración, vamos a decirlo así, que gracias a la oración el alimento va a estar ahí, sino que contribuimos dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro espíritu para tener esa tranquilidad y saber que el día va a estar en manos del Señor. Así es. Y que los alimentos provienen del Señor. Sí, así es. Me gustaría tocar un punto que es muy importante, Ricky, es una pregunta que se hacen muchas gentes. ¿Por dónde debo empezar a leer la Sagrada Escritura? Eso es muy importante porque hay mucha ignorancia, ¿no? Y mucha gente no lee la Biblia porque no sabe por dónde leerla. Se vuelven locos. Empiezas a leer la Biblia y pues no le entiendes nada. ¿Por dónde debo empezar a leer la Sagrada Escritura? Vamos al canon ahorita, ¿no? Pero todos me interesa mucho esto porque es algo que se desconoce muchísimo en nuestro medio. Pues mira, tú ayer nos recomendaste que no la leyéramos. Y ahora nos estás diciendo por dónde empezar. Bueno, dije, no la leas, pero no la leas como lees un libro cualquiera. Eso ¿no? es lo que iba, exactamente, ¿no? Bueno, el librito de iniciación bíblica lo venden aquí en la... Ahí en la librería católica. Muy sencillo, muy bueno. Es conocido por algunos de nosotros y recomienda empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, por contener una óptica totalmente pascual, ¿no? Pues contiene los 4 evangelios que nos dan la historia de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, vida, muerte y resurrección. En las introducciones de estos evangelios conoceremos a quiénes fueron dirigidos y sabremos por qué Mateo, Marcos y Lucas fueron llamados sinópticos y por qué el evangelio de San Juan es diferente a los demás, ¿verdad? Pero yo recomiendo también que empecemos por los evangelios, ¿no? Después del libro de los Hechos de los Apóstoles, este libro después de los evangelios, que nos narra el principio de la historia de la iglesia y de los apóstoles. Si somos cristianos, entonces vamos a leer la vida, cómo principia la vida de la iglesia, ¿no? Que viene siendo precisamente en el libro de los Hechos, y la vida tan interesante del apóstol San Pablo, y continuar con la secuencia de las cartas de Pablo y las cartas universales, y por último el libro del Apocalipsis. Pero fíjate bien, yo creo que es muy conveniente, Enrique, que leamos escalonadamente la Biblia. Empieza a leer uno de los evangelios o el libro de los Hechos y también léete un libro, un Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, un capítulo del Génesis. No te imaginas lo que vas a haber avanzado en un año. Pues sí, de hecho, parte de la liturgia nos dice que si nosotros asistimos a la misa regularmente, de diario, leemos una buena parte de la Biblia. Y si asistimos al menos los domingos a misa, leemos las partes más importantes de la Biblia. No es que las otras no sean importantes, ¿no? Pero sí leemos las más importantes, ¿no? Así es, Enrique. Hay algo que yo nunca he dejado de leer y que recomiendo que lo lean. Ayer te comenté el hecho de un amigo mío que le pedí que leyera el libro de los Salmos y no sabía dónde estaban los Salmos. Así es. Los Salmos tienen para mí un lugar muy especial, ya que son, como se ha dicho acertadamente, la oración del pueblo de Israel, ¿verdad? Los Salmos son como un resumen de toda la Biblia. Historia, profecía, doctrina y oración. En ellos habla el Espíritu Santo por boca de hombres como David, que nos enseña lo que hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios, a los hombres, la naturaleza y la conducta que debemos observar en la vida. Me motivan
me alientan, me elevan al Señor y me incitan a la oración. Gracias a Dios por los salmos. Entonces yo te recomiendo, Enrique, que para ti también, ¿verdad? Que no dejes de leer cuando menos un salmo diario. Si puedes dos, cuando menos te imaginas de dos. Los vas a leer a la vuelta de 2 meses, todos, ¿verdad? Pero vas a ver qué cosa tan hermosa y cómo nos llenan y nos ayudan en nuestra vida espiritual. Pero yo creo que es tiempo de que entremos ya al aspecto del canon, ¿verdad? Porque este es precisamente el tema que nos atañe, el que nos trae, a esta reunión, ¿verdad? Mira, nomás para cerrar. A ver. Ya dejaste la hebra colgando ahí Bueno. con cómo empezar a leerla, ¿no? Sí. Definitivamente quienes nos acercamos a este texto, a la Biblia, sin tener una previa explicación así como la que tú nos estás dando, pues realmente se nos complica un poco, ¿no? Hay quien recomienda que leamos los evangelios, sin embargo hay ciertos evangelios que tienen mucho simbolismo, porque está hecho expresamente para una entidad en especial, para el pueblo, para las personas que conocen. Así es. O Lucas, por ejemplo, que Lucas está hecho el libro para alguien que estaba queriendo entender el cristianismo. Así es. Y la segunda temporada o la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es Hechos de los Apóstoles, ¿no? Acuérdate que Lucas no era judío, pues por lo tanto él interesaba mucho al pueblo pagano. Así Conociera precisamente la vida del Señor a la manera judía, ¿no? Y la manera en cómo Lucas empieza, ¿no? Que dice, he investigado, ¿sí? Detalladamente todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la recomendación, nada más para cerrar esa parte, podríamos empezar por Lucas. Si tenemos una Biblia de esas que tienen numeritos a los lados que se le conocen como paralelos, bueno, pues ese ya nos manda al antiguo, nos manda alguna otra referencia. Así es. Y de alguna manera se va completando la idea de lo que estamos buscando. Porque acuérdate que dijimos que no nos podíamos acercar a la Biblia como cualquier otro libro. Tiene que ser con una idea en específico y reconociendo también lo que vamos a obtener de ahí. Así es, así es. Muy bien. Entonces, vamos a ir ahorita para ver un poquito acerca de lo que es el primer canon de la Biblia. Porque ya hemos hablado un poco del aspecto vivencial, ¿verdad? Y el aspecto vivencial no hay que dejarlo a un lado porque es lo más importante en esto, ¿no? El aspecto, lo que es vida, porque la palabra del Señor dijimos que es vida. ¿Cuál fue el primer canon que se formó en la historia de la salvación? No se sabe con certeza cuándo comenzaron los judíos a reunir los libros sagrados. Es un misterio. Hay varias opiniones y varias hipótesis, ¿no? En colecciones, ¿verdad? Pero sí es un hecho el que estos libros se consideraban como sagrados y los tenían en gran veneración. Se desconoce también cuándo fue cerrado definitivamente lo que llamamos el canon hebreo. Hay varias hipótesis en relación con este hecho y las dos siguientes serían las más probables. Para la mayor parte de los estudiosos, este canon se elaboró en la época de Esdras y Nehemías, después que el pueblo de Israel regresa del cautiverio del año 586. Y este pueblo empieza a conformarse otra vez en el año 538 a.C. Ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué querían ellos la Sagrada Escritura? Habían perdido toda su identidad con lo que era lo más importante para ellos. ¿Cuál era la delicia del corazón del pueblo de Israel? El templo. En el templo encontraban todo. Está como aquí nosotros, ahorita fíjate, nos sentimos un poco mal porque no estamos yendo al templo. Yo me he sentido raro, realmente, y a veces escucho algo por la televisión, pero no es igual que estar en la casa del Señor. Mi esposa y yo tenemos programado ir a misa mañana, ¿verdad? Porque no podemos estar tan retirados, ¿verdad? De lo que es. Entonces, la casa del Señor es muy fuerte. Ellos habían perdido eso. Acuérdate que fue quemada, se pierde el arca, se pierde toda la identidad que ellos tenían. Entonces ellas empiezan a buscar otro tipo de identidad de su pueblo y una unificación. Y era con el hecho de conformar un canon de las Sagradas Escrituras
que ya venía formándose siglos atrás, porque estamos hablando del 538, ¿verdad? Y ya siglos atrás empezaron a escribir las primeras cosas acerca de la Biblia, que fueron las que se cree que conjuntó Esdras al regreso precisamente del cautiverio. Antes de que continúes, Sí. una observación técnica. ¿Qué es canon o qué es el canon? La palabra canon viene de la palabra caña. ¿Qué es una caña? Una regla. Ah, muy bien. Es una regla para medir algo. Entonces canon viene siendo una caña o es un canon, es una regla, ¿verdad?, que tú debes de seguir. Hay reglas para todo en la vida. Y en el caso de la Biblia, pues hay un canon, una regla de libros, ¿verdad?, que llenan precisamente los requisitos necesarios para pertenecer al... Ese es el canon, ¿verdad? Muy Caña bien. de medir viene de la palabra caña. Muy bien. Para la mayor parte de los estudiosos, este canon se elaboró en la época de Esdras y Nehemías, que fueron los que regresan precisamente después que empieza. ¿Te acuerdas? Ayer te dije que Esdras fue el que forma realmente el judaísmo. Así es. Porque agarra a todas aquellas gentes y se las separa de sus de todo lo que era el paganismo y todo lo que era. Y forma el pueblo judío. Entonces este hombre aproximadamente del año 450 a.C. fue el que se cree, es la hipótesis más aceptada, que él fue el que hizo esto. Ahorita vamos a ver cómo lo hizo. Fue entonces cuando se construye el segundo templo, mismo que se dedicó el año 515 a.C. Después de esta fecha llegaron a Jerusalén dos hombres llamados Esdras y Nehemías a reorganizar al pueblo que todavía no había podido conseguir su verdadera identidad. Y debido a estos dos personajes, Israel se pudo definir otra vez como pueblo netamente judío, ¿verdad? Y es la época, como ya dijimos, cuando nace el judaísmo. Entonces, en la época de Esdras. Pero hay otra hipótesis que se dice que el canon se conformó en la época de los macabeos. Los macabeos fue, si aquí estamos en el 450, los macabeos vienen en 170 antes de Cristo. Pasan más de 150 años y se cree que ahí es cuando empieza a conformarse el canon. Pero son hipótesis, ¿no? Sin embargo, ya en la época de Macabeos, ya empiezan algunos libros deuterocanónicos que mencionan ya parte de los libros escritos, se supone que fueron antes de la época macabea. Entonces, por eso es más aceptado que el canon que tenemos actualmente es del 450 antes de Cristo, ¿ok? Bueno, lo que más interesa es que para el siglo I, ¿verdad?, después de Cristo, los judíos ya tenían una colección de libros sagrados que consideraban como inspirados por Dios y contenían la revelación de la voluntad divina hecha a los hombres. Acuérdate que el primer canon fue judío. Y eso lo comentábamos ayer nosotros. Sí, así es. ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los judíos? Pues este es un misterio muy grande. Y yo, cuando hablo del pueblo judío, tengo mucho cuidado. Tengo mucho cuidado porque es muy fácil. Como son tan especiales, a veces quisiéramos... Acuérdate cuando en el libro de Números, cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, Ándale. viene un profeta enviado por Balac, llamado Balaam, y ahí viene la historia de la burra de Balaam. Y entonces Balac era de Moab, que estaba en la Transjordania, y de ahí le manda a ese profeta que no sé de dónde salió, ¿verdad? O era un adivino, y le dice, ve y maldice a este pueblo. Y resulta que cuando va a maldecirlo, y la burra en la que iba se atora y porque el ángel del Señor se le pone enfrente y el ángel no lo deja pasar para que maldiga al pueblo. Y entonces dice, él mismo dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Entonces yo por eso tengo miedo. Mira, ahorita quieren sacar a Israel de donde está ubicado como nación nueva desde 1948. Y va a ser difícil. Irán lo está maldiciendo. Mira, hay un detalle muy curioso. Y eso quisiera comentártelo, que eso yo lo consigo. ¿Te acuerdas de Hugo Chávez? Sí. Hugo Chávez se hizo muy amigo de Irán por la cosa del petróleo.
Y en una ocasión Hugo Chávez, por esa amistad que tenía con Irán, dijo, maldito seas Israel. Estoy haciendo comentarios aquí un poco fuertes, pero a mí me tocó verlo y yo, como conozco la palabra del Señor, tengo mucho cuidado con esas cosas. Yo le comenté a mi esposa, aquí está de testigo, vieja, Hugo Chávez va a caer. Esta maldición de Israel, cuidado. Yo entiendo ese misterio, ahí está, y la Sagrada Escritura así lo pone. Entonces, así pasó. A los 3, 4 meses, ya Hugo Chávez este es algo un poco duro, pero yo viví esa experiencia. Entonces, no maldigas al pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado. Y aparte la misma escritura dice que por ese pueblo va a llegar la salvación. Así es. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, independientemente si le queremos echar tierra o le queremos echar leña, como la queramos ver, pues es el pueblo que fue la cuna de nuestro Salvador y fue la cuna del Dios encarnado, Enrique, ¿no? ¿qué está pasando ahorita en Israel? Desde 1948 es una nación. Ellos empezaron a vender antes del 1898, en 1910, todo eso. Empezaron a vender sus tierras. Y ahora que llegó a Israel el 48 y se sienta ahí, aquello ha vuelto a reverdecer. Sí. Ahora es otra tierra que fluye. Leche y miel, trigo, hay una variedad tremenda. El mismo desierto lo están haciendo florecer. ¿Cómo es posible eso? Sí. Es cierto, es con dinero de judíos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, Alemania, ¿verdad? Pero de todos modos se está cumpliendo esa profecía. No, y si a anécdotas vamos, nuestro querido doctor Norman E. Borlaug trabajó con científicos de esa área, en esas tierras, y gracias a él tenemos en el sur de Sonora el Valle del Yaqui y el Centro de Investigación. Así es. Bueno, yo me refiero mucho a Israel porque ellos nos dieron la Sagrada Escritura. Y acuérdate que nosotros somos una religión judeo-cristiana, ¿no? Pero ¿cómo se conforma el canon? ¿Cómo se conforma el canon judío? Esto es lo importante. ¿Cómo hace Esdras para conformar el canon? Ahí viene lo importante precisamente. Entonces aquí vienen algunos detalles. En primer lugar, veremos cómo se conforma el canon de los protocanónicos del Antiguo Testamento. Cuando hablo de protocanónicos me refiero a los primeros 22 libros que conforman la Biblia hebrea. Son 22 libros, pero ellos tenían, acuérdate que ellos tenían del libro de los 12 profetas menores, era un libro. Esdras y Nehemías era un libro. Y varios libros conformaban un libro, ¿verdad? Y se conforman, y son los 39 libros que nosotros tenemos ahorita. Y son los 39 libros que también ellos tenían, ¿verdad? Ya después, como tú dijiste, ya no espérate a los deuterocanónicos, porque eso también viene aquí más adelante. Entonces, ¿cómo se conforma esto? Antes del destierro babilónico, en la Escritura se demuestra que los hebreos tuvieron especial cuidado en conservar ciertos libros escritos por Moisés. Moisés escribió algo. Y ahorita vamos a ver, aquí hay un enigma muy grande, porque todo el mundo por siglos y siglos creyó que Moisés escribió el Pentateuco. De hecho, son los 5 libros primeros, libros, ¿no? Que fueron los libros básicos. Así es. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX, y hubo hombres tan grandes como un Baruch de Spinoza, un judío que empezó precisamente atacando eso, y era por cierto, atomista, porque él se basaba en la doctrina de Demócrito, aquel presocrático tan grande que creía que el mundo estaba lleno de átomos. Y de ahí viene mucho lo que viene siendo parte de la filosofía de los átomos. Y él, Baruch de Spinoza, rompe con esa tradición, ¿verdad? Y él dice que no fue un libro escrito por Moisés. Y ya siguen otros después y lo confirman. Y lo confirman de una forma muy simpática. Queriendo ellos destruir parte de lo que era la tradición fuerte hebrea de Moisés como escritor del Pentateuco, nos hicieron un favor. Nos hicieron un favor porque nos dieron luz acerca de muchos detalles que en el Génesis, en el Éxodo y en el Pentateuco son aparentemente contradictorios. El hecho, por ejemplo, de 2 relatos de la
de la creación. Primero y segundo capítulo, exactamente. Y el capítulo 2. Así es. El hecho de que Abraham, por ejemplo, le dice cuando llega a Egipto en cierta ocasión, Sara es mi hermana. Se repite con Isaac, su hijo. Porque también Isaac, en una situación especial, vuelve a decir lo mismo. El hecho de que el mismo Moisés haya dicho en la Biblia, el Deuteronomio, dice el libro de Deuteronomio, y Moisés muere en Moab, en el monte Nebo. Entonces Moisés no pudo haber escrito eso. Pues él muere, pero no lo escribió. Entonces todos esos detalles, los críticos del siglo XVIII se dan cuenta de que ese libro traía otras tradiciones que vamos a ver ahorita. Pero ¿cómo se conforma lo primero? ¿Verdad? Antes del destierro babilónico, en la Escritura se demuestra que los hebreos tuvieron especial cuidado en conservar ciertos libros escritos por Moisés, por Josué, por Samuel y otros grandes hombres del pueblo israelita. En varias ocasiones Dios le dice a Moisés que ponga por escrito las leyes tanto civiles como cultuales. A saber, en Éxodo 17:14, el Señor dijo a Moisés, escribe esto en un libro, ¿verdad?, de memoria, y dile a José que yo borraré el recuerdo de Amalek bajo el cielo. Y en Éxodo 34:27, escribe estas cláusulas, dice, pues a tenor de ella yo establezco una alianza contigo y con los israelitas. Y en Deuteronomio 31 dice, Moisés escribió esta ley. Y hay más pasajes que Moisés escribe lo que le dice el Señor. Después la ley mosaica fue aumentada con leyes adaptadas a las necesidades de los tiempos y se le llamó la Torá, lo que viene siendo precisamente el Pentateuco. Por otro lado, en la época del rey Josías, ya en el año 600, ¿verdad?, antes de Cristo, es cuando aparece en el sótano del templo, ¿verdad?, allá del templo de Jerusalén, un texto, un libro que se le llamó el libro de la ley, ¿verdad? Este libro fue considerado como sagrado. No se sabe con certeza si este libro viene siendo el Pentateuco o el Deuteronomio. Con esto te doy a entender que venían ciertos escritos ya a través de la historia del pueblo de Israel, pero que le tocó a Esdras conjuntarlos. Le tocó a él, que fue una labor que no solamente empezó ahí en Jerusalén a su regreso. Esto ya había empezado desde el cautiverio en Babilonia. Ahí intervino, yo creo que el que intervino también ahí fue el profeta Jeremías. Precisamente cuando empieza el cautiverio, que Jeremías se va a otro lado, a Jeremías se lo llevan, creo que a una isla elefantina, allá al sur del Nilo, a una de las cataratas, ahí estaba esa isla. Pero Ezequiel queda ahí, y entonces Ezequiel, estoy seguro que tuvo contacto con algunos de los que, porque Ezequiel no regresa, yo creo que Ezequiel muere antes de regreso a tierra de Jerusalén. Así es. Pero regresa Esdras, ¿verdad? Y regresa un Zorobabel, y regresan varios hombres, un grupo de hombres sabios que ya estaban conjuntando lo que es la Sagrada Escritura desde el cautiverio en Babilonia. A Esdras le toca después, con un grupo de eruditos y sabios, ya otra vez en Jerusalén, conformar lo que viene siendo el canon israelita. Que eso fue aproximadamente del año 450 a.C. Ahora, es importante esto que tú estás mencionando, porque obviamente muchos de los escritos, conforme va evolucionando la historia, se van construyendo en función a la tradición. Sí. ¿Sí? La tradición, que es una parte fundamental en la historia del pueblo hebreo, en donde originalmente todo se da de voz en voz. Y de hecho, una de las relatos de cómo es que la tradición se da es precisamente cuando se hace el recuerdo de la noche de la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Sí, así es. En donde se sienta el más grande o el más viejo, cuenta la historia a los más jóvenes para que la conozcan, y así es como empieza la cena precisamente de la Pascua. Exactamente, así es. Mira,
Aquí es muy conveniente hablar un poquito de un detalle que en el siglo XVIII se conformó, cuando pusieron ellos en duda el hecho de que el Pentateuco había sido escrito por Moisés, porque eso se aceptó por siglos y siglos. Todavía ahorita hay algunos, una línea protestante teológica muy fuerte que dice que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Y hay algunos teólogos católicos que también así lo ven. Pero la iglesia se abre. El magisterio de la iglesia se abrió, hará unos 50, 60 años, ¿verdad?, para que todos los estudiosos acepten las teorías de los críticos del siglo XIX. Entonces ya ahorita los mismos teólogos de la iglesia, fíjate, hay un detalle muy curioso, Enrique. Acá nosotros nos andamos peleando con los hermanos separados. Que los testigos de Jehová, que los adventistas, que es... Y allá arriba andan abrazados. Suele ser. ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante. Entonces el Pentateuco fue formado por 4 tradiciones que tú sabes cuáles son, las has estudiado, las has visto. Pero sería bueno aquí platicar un poquito de ellas porque tienen mucho valor. Acuérdate que el reino se divide en el año 931 a.C. Se divide por los problemas de Salomón. Ya ves que Salomón tuvo 1000 mujeres, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, y entonces hubo un problema muy grande entre el pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte. Hubo un hombre llamado Jeroboam que atacó fuerte a Salomón, y entonces Salomón lo quiso matar y Jeroboam huye, se va a Egipto. Ya cuando Salomón muere, y entonces ya Jeroboam regresa, pero entonces ya era rey, habían puesto como rey de Israel al hijo de Salomón, Roboam. Entonces Roboam empezó a seguir la misma tónica de su padre Salomón, y es cuando las 10 tribus del norte no les gustó. Entonces Jeroboam, aquel hombre que había huido y regresa, ¿verdad?, entonces conforma el nuevo pueblo israelita y se opone al pueblo de Judá, que eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ahí es cuando truena la bomba y se divide el reino de Israel. Entonces se divide en reino del norte, que viene siendo Israel, y reino del sur, que fue en el año 931 a.C. Y ahí empiezan ya, se puede decir, 2 escuelas de pensamiento. Sí. 2 escuelas de pensamiento, ¿verdad?, que fueron llevando toda la historia del pueblo de Israel a través de esos 15 siglos que habíamos mencionado, ¿verdad? Y esas 2 escuelas de pensamiento, una de las escuelas fuertes utiliza el nombre de Dios como Yahvé, que viene siendo en estas tradiciones, son 4 tradiciones que únicamente van al Pentateuco. Estas tradiciones que vamos a ver no tienen nada que ver, por ejemplo, con la conformación del libro de Jueces, de Josué, 1 Samuel, 1 Reyes, Crónicas y todos los demás libros. No, tienen únicamente que ver con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y fueron 4 tradiciones. La primera viene siendo la tradición yavista, se escribe con J, yavista. La segunda viene siendo la tradición eloísta, ya llamamos J, La otra tradición fue la sacerdotal, P. Se escribe con P porque viene siendo priesthood, en inglés, sacerdote. Pero así está conformada y así la tenemos nosotros en español también. Entonces ya llevamos la J, P y la D, que es la deuteronómica. Y la deuteronómica es aislada porque fue aquel libro que se encontró precisamente en el sótano del templo de Jerusalén. Entonces son 4 tradiciones. La tradición J viene siendo yavista. ¿Por qué? Cuando se divide el reino de Israel, todos los sabios, ¿verdad?, y los escribas del reino del sur, donde estaba el templo, escriben sus comentarios, sus historias de la antigüedad,
de lo que viene siendo Moisés, todo lo demás, con el nombre de Yahvé. Pero después, en el reino del norte, escriben lo mismo, pero con el nombre de Elohim. De Elohim, así Fíjate es. nomás. Por eso cuando tú ves las dos relatos de la creación, vas a ver que el primer relato, todo el mundo dice, los estudiosos, es eloísta. Así es. Y el segundo relato es yavista, Es está yavista. comprobado. ¿Qué quiere decir? Que había dos grupos de pensamiento. Entonces, cuando llegan todos los escritos esos que los conjuntan desde Babilonia y ya llegan ellos a Jerusalén, es cuando Esdras llega con un chorro de gente. No creas que él fue solo. No, pues está caramba. Él tenía sabios que venían precisamente de... Sí, mira, había tantos sabios, ¿verdad?, en Israel, que acuérdate cuando se conforma después la Biblia versión de los 70, traen 70 sabios para que traduzcan la Biblia más adelante. Entonces quiere decir que había muchos sabios. Entonces ellos se juntan y empiezan a agarrar todas las tradiciones. Entonces toman de la yavista, toman de la eloísta, toman de las tradiciones sacerdotales y toman de las tradiciones del Deuteronomio y conjuntan la Sagrada Escritura. Entonces, sí, ¿tienes una pregunta? Sí, fíjate, eso que tú estás mencionando es algo muy interesante porque aquel que no tiene un previo conocimiento de cómo tomar el texto, por ejemplo, nada más vámonos a una persona que decide empezar la Biblia por el primer libro y por el primer capítulo. Así es. Y lo lee. Y luego se encuentra como una repetición en el segundo capítulo. Entonces dice, a ver. O sea, Sí. ¿a quién es al que le tengo que hacer caso? Así o sea, es. si me está diciendo que esto es texto sagrado, que esto es texto dictado por el Señor, entonces, ¿cómo es que existe este doble relato? ¿Sí? Para poder decirme lo mismo. Así es, así es. Entonces se explica precisamente por eso. Entonces, como te digo, hay muchos problemas ahorita en el mundo teológico porque algunos aceptan. Mira, no importa si existieron las tradiciones, o si no existieron, o si Moisés escribió el Pentateuco, o no lo escribió. ¿Qué es lo que importa? Que aquí lo tenemos. Sí. Y tenemos la historia preciosa de esos hombres. No vas a negar tú la grandeza de la vida de Abraham. No. Ni vas a negar tampoco la grandeza de la vida de Israel, aquel hombre de lucha. Y que gracias a la lucha se le cambió el nombre. Se le cambió el nombre precisamente a Israel, y era Jacob. Así es. Y no vas a negar por ningún motivo la vida de José. O sea, son verdades muy grandes que tú le puedes poner que la Biblia fue formada por las 4 tradiciones, o que la escribió Moisés, o quién escribió. Tenemos las historias de hombres que realmente nos han dado una vivencia tremenda, sobre todo el caso de José, ¿verdad? Y analiza todo lo que viene siendo el Pentateuco y es una verdad preciosa en nuestra vida, ¿verdad? Si entran ahí, desde luego, como dijimos ayer, algunos detalles de género literarios, como la poesía, ¿verdad?, las gestas, porque eso es lógico que entre, ¿no? Si no, pues no sería un libro con belleza humana. Así es, exactamente, ¿no? Así es. Belleza humana, pero aparte, se inspirada por el Espíritu Santo, y eso lo creemos, así es. Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos, mira, yo creo que sería conveniente, mira, yo quería nomás como un paréntesis, traigo aquí algunas Biblias. Ok. Para que veamos, traigo aquí, son 8, 6, 7 Biblias, pero tengo otras 3 o 4 adentro que las tengo por ahí guardadas, para que veamos lo que viene siendo las versiones de la Sagrada Escritura: Biblia de Jerusalén, Biblia de América, Biblia del Peregrino de Schocker. Aquí tengo una Biblia de Casero de Reina. ¡Ah, qué belleza! Y es una Biblia preciosa y Reina Valera. Perdón. Tengo esta Biblia que está aquí de 1825, viene siendo la Vulgata Latina de Félix Torres Amat, que fue la primera Biblia de la Iglesia Católica traducida al español.
¿verdad? Pero que fue traducida de la Vulgata, no fue de los originales. Estas Biblias sí están traducidas de los originales de la Biblia, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelantito para que veamos cómo se conforman, ¿verdad? Dime. Llevamos 45 minutos ¿Cómo? de plática. No llevamos 45. 45 minutos llevamos de plática. Yo pensé que llevamos 20 minutos. Ah, para que veas, ¿no? Cuando las cosas se ponen ricas, se nos va el tiempo de volada, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos a nuestra audiencia en esta pausa y vemos en el segundo programa, en el siguiente programa, toda esta división de textos? Oye, el canon. ¿Sí? Y continuamos con el canon, ¿no? Porque acuérdate que terminando el canon, quedamos de agarrarnos con los profetas, ¿no? Y esas hay que sacarles mucho porque tenemos mucho que ventanearles a los profetas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si continuamos con el canon para nuestra siguiente plática? Y también con los elementos de las diferentes Biblias. Nomás quisiera comentarte un detalle para adelantarme un poquito el canon, ¿verdad? Ok, adelante. Lo que viene siendo la Biblia hebrea, ¿cómo le llaman los judíos a la Biblia hebrea? Para ya tomar ya un poquito de camino para lo que viene. Tanaj. ¿Qué es lo que estoy viendo escrito ahí? Tanaj y Tanakh. Realmente el nombre correcto es Tanakh, con K. ¿Qué viene siendo? Porque ahí hay vocales, ¿te fijas? Tanaj o Tanakh. Tú puedes decir Tinik, Tunuk, como tú quieras, pero ellos lo llamaron, le pusieron la vocal A, ¿verdad? Tanaj. Viene siendo la T, Torah, la N, Nebim, la J viene siendo escritos. Ah, muy bien. La J es escritos. Torah viene siendo Nebim y escritos, la J. Entonces, por ahí vamos a partir la semana entrante para ver cómo se divide los 22 libros, que son nuestros 39 libros. Y tú le preguntas a un judío ahorita, ¿qué lees? El Tanaj. El Talmud también, pero es otra cosa adicional. Ah, ok. ¿Verdad? Pero eso ya no nos va a dar tiempo de ver eso, pero es muy interesante, ya en otra ocasión lo podemos ver. Pero para adelantarme un poco, vamos a adelantar y decir, los judíos leen el Tanaj. Correcto. Bueno, amigos, pues ya escucharon, ya estamos aquí entrado, vemos que el conocer este pequeño libro desconocido, este gran libro que tiene una riqueza enorme, pues no es así como que enchílame esta otra, ¿no? O sea, definitivamente no hay que sentarnos, hay que tener una cierta conciencia y pues hay que tener un precepto de estudio. Pero que en muchos de los casos el estudio no se convierta nada más en una lectura técnica. Como ya lo vimos, ¿no? Tenemos que descubrir la riqueza del Espíritu para cada uno de los hombres que le tocó vivir, que fueron vivencias tomadas de ahí, y eso es lo que vamos a ir descubriendo más adelante. Les agradecemos esto, los esperamos el próximo viernes, igual a esta misma hora, 7:30, y continuaremos también el siguiente sábado a las 7:30. Gracias y buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Muy atropellado lo mío.